Porque tras el rechazo de Evópoli a la acusación constitucional contra el ministro Ávila, Chile Vamos convocó una reunión de urgencia para evaluar las diferencias dentro del conglomerado. Vamos a conversar sobre esto y sobre la decisión o lo que acuerdan al final de este encuentro con el senador Francisco Chaguán, presidente también de Renovación Nacional. ¿Cómo ha estado, senador? Bienvenido. Muchas gracias por su tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un cordial saludo también a todos los televidentes que nos siguen a partir de CNN. Muchas gracias, senador. ¿Todas las asperezas quedan limadas luego de este encuentro? Bueno, en el día de hoy, como directiva, expresamos nuestra voluntad de seguir trabajando como coalición y disponer los medios para ir solucionando todas las situaciones que ocurrieron la semana recién pasada y avanzar hacia una alianza política consolidada. Esto es muy importante porque nosotros tenemos que dejar de ser una alianza puramente electoral para transformarnos en una alianza política consolidada que involucre también una alianza programática. Eso fue parte de los temas que hoy día conversamos, como también retomar las reuniones permanentes, tanto las reuniones semanales de la coalición, incorporando por supuesto también a los jefes de bancadas, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Y nosotros hemos sostenido claramente, senador, que en estos términos, cuando estamos enfrentando a un mal gobierno, se requiere más unidad que nunca y eso involucra también más coordinación. ¿Y usted considera, senador, que de un tiempo a esta parte solo han sido una alianza electoral más que una alianza política? Nuestra pretensión es que avancemos una coalición 2.0, que también acordemos establecer una estrategia común en torno al desafío constitucional y el plebiscito de salida, como también respecto de la elección municipal. En el día de hoy acordamos también un cronograma para los efectos de establecer cuál va a ser el despliegue de Chile Vamos respecto a la elección municipal que viene por delante, donde también va a estar en juego justamente qué tipo de coalición vamos a constituir. Nosotros hemos dicho que debemos pasar de una alianza puramente electoral a una alianza más bien más programática y eso implica muchos más niveles de coordinación. ¿Y hay espacio para otros en esta alianza o en este conglomerado 2.0? Bueno, nosotros tuvimos un Consejo Nacional Doctrinario, donde citamos a nuestros presidentes regionales, nuestra comisión política, nuestros parlamentarios, hace una semana, y claramente la identidad del partido de Renovación Nacional, como también de la coalición, y su domicilio político es Chile Vamos. Nosotros hemos sostenido que esa coalición está integrada por 3 partidos, Renovación Nacional, la UDI y Evópoli. Por supuesto que aspiramos en algún minuto a generar un diálogo y una coordinación con los movimientos y partidos del centro, pero ciertamente nosotros hemos señalado claramente que Chile Vamos no puede asimilarse a republicano, y eso es una definición conceptual que es parte también de un proceso de definición. No solamente nuestro Consejo Nacional Doctrinario, vamos a tener elecciones internas el próximo 19 de agosto y además vamos a tener posteriormente un Consejo General Doctrinario donde vamos a tomar definiciones respecto a nuestras políticas de alianza. Nosotros creemos, sin lugar a dudas, que nuestro domicilio natural es Chile Vamos y por tanto debiéramos también lograr a partir de aquello un puente con el centro, con los movimientos del centro político y en definitiva no asimilarnos claramente a republicanos. Del mismo modo, también acordamos en el día de hoy poder generar una estrategia común respecto a las reformas estructurales que está proponiendo el gobierno, particularmente la reforma previsional. Sí, vamos a hablar de eso, senador. Sí. El pacto fiscal. Sí, vamos a conversar sobre eso, pero entiendo cuando habla de movimientos del centro que se refiere a demócratas y Amarillos por Chile, partidos políticos en formación, pero entiendo también de su respuesta que queda completamente descartado, por ejemplo, una alianza política más intrínseca o más íntima, por llamarlo de alguna manera, con el Partido Republicano. Nosotros hemos sostenido que Chile Vamos es una coalición de 3 partidos, de Renovación Nacional, la UDI y Evópoli, y por supuesto que eso excluye a republicanos. Estamos disponibles, por supuesto, frente a una elección de carácter unipersonal, me refiero a los alcaldes y los gobernadores regionales, de entender claramente que el sector debe ir representado por un candidato único, en el resto debiéramos competir. Y eso es parte de las conversaciones que hemos sostenido en algún minuto. ¿Y en la presidencial? No, por supuesto, nosotros tenemos la voluntad, la firme voluntad que Chile Vamos tiene los liderazgos necesarios justamente para ir a una primera vuelta. Yo creo que claramente nosotros no renunciamos a una vocación de mayoría desde Chile Vamos y en ese contexto esperamos ciertamente que en algún minuto se vayan despegando, vayan floreciendo todas las flores y por supuesto también entendiendo claramente que ahí tenemos una gran responsabilidad porque somos los únicos capaces de darle gobernabilidad a un futuro gobierno del sector. ¿Y hay un real convencimiento en todo Chile Vamos que Republicanos, por ejemplo, se mantenga excluido
Porque hace 4 o 5 días atrás había personeros políticos de su propio partido, me refiero a RN, que ponían en tela de juicio o que al menos ponían la duda de si Evópoli debía seguir o no en Chile Vamos. No, primero respecto a republicanos, quiero decirle que nosotros hemos tenido un Consejo Nacional Doctrinario que se definió en esta dirección. En ese Consejo Nacional Doctrinario, la gran mayoría dijo el sentirse representado o ser parte de Chile Vamos, que era su domicilio natural. Y en ese contexto nosotros vamos a insistir que Chile Vamos tiene una responsabilidad de no asimilarse justamente a republicanos, porque eso lo haría perder identidad. Del mismo modo, el día de hoy hemos acordado poder generar equipos para seguir adelante en una buscar las responsabilidades de todo tipo de corrupción, una política de tolerancia cero a la corrupción, y eso implica perseguir esa corrupción, venga de donde venga, caiga quien caiga. En ese sentido hemos presentado, no solamente como partido, hemos presentado las querellas criminales, hemos presentado las acciones ante la Contraloría General de la República, sino que del mismo modo también nuestros diputados han hecho una tremenda labor fiscalizadora, estableciendo una comisión especial investigadora, y nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias para que se investigue no solamente respecto la responsabilidad respecto del MIMBU, sino también eventuales responsabilidades de otros servicios públicos. Del mismo modo, vamos a insistir que acá se requiere tener una posición común de Chile Vamos respecto de la reforma previsional y el pacto fiscal. Nosotros nos reunimos el lunes pasado, todos los senadores de Chile Vamos, con los institutos de nuestro sector, justamente para fijar posición respecto a un eventual pacto fiscal. Senador. Lo mismo haremos hoy de hoy con la reforma previsional, porque tenemos sin lugar a dudas que un tema importantes como esto requieren la coordinación necesaria de todos y cada uno de los partidos de Chile Vamos. Bueno, sobre reforma previsional, toquémoslo de inmediato a propósito que usted lo puso sobre la mesa. ¿Qué tan cerca o qué tanto han avanzado las conversaciones con el gobierno? Porque hace algunos días atrás la ministra del Trabajo, Janet Jara, decía: tengo un optimismo moderado, como dando a entender que algo se ha avanzado en todo este camino que ha sido bastante largo. ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Cuál es el análisis que hace usted? Y considerando también lo que señalaba la ministra o la secretaria de Estado, si usted también tiene un optimismo moderado de que en algún minuto, ojalá pronto, se pueda llegar a un acuerdo. Bueno, yo creo que efectivamente la reforma previsional es una reforma que tenemos que abordar. Creemos que mejorar las pensiones del pilar contributivo es urgente y necesario, y eso implica, por supuesto, trabajar en una propuesta de alternativa que ya le hemos hecho presente al Ejecutivo. Eso implica, por supuesto, defender el principio de que los fondos previsionales de los trabajadores les pertenecen a los trabajadores, y por tanto el 6% de aporte adicional por parte del empleador debe ir a las cuentas de capitalización individual. Íntegro. Hemos puesto una alternativa de lograr sacar adelante un seguro de longevidad donde nos permita hacer el recálculo de las pensiones. Que a priori le pareció bien a la ministra, lo señaló en una entrevista. Así es, eso fue una propuesta justamente nuestra. Del mismo modo, nosotros estamos dispuestos a abrirnos a compensar justamente a las personas mayores que se encuentran en el pilar solidario, estableciendo también una progresión de aumento de las pensiones por edad, porque efectivamente creemos que el seguro de longevidad es perfectamente factible respecto del pilar contributivo y respecto del pilar solidario contribuido por la pensión garantizada universal. Puede ir una pensión que vaya escalando. Pero hay que tener los recursos para financiar. Pero hay que tener los recursos para financiar un aumento de la pensión garantizada universal. Eso por una parte. Y lo otro que no me quedó claro, usted hablaba del 6% adicional, que sabemos está sobre la mesa. Sabemos que se ha discutido bastante sobre ese tema particularmente. No me quedó claro si la propuesta de su partido es este 6% íntegro a capitalización individual, porque habían surgido otras alternativas que hablaban de 2 y 4%. Ahí voy. Nosotros estamos planteando particularmente 6% a cuentas de capitalización individual, y si se nos acoge la propuesta del seguro de longevidad, que para cada trabajador sería 4 y 2. Y en ese contexto... Pero al revés de lo que pone el gobierno, porque el gobierno habla de 2 a capitalización individual y 4 a fondo solidario. Ustedes lo harían al revés.
Nosotros, no, primero, nosotros siempre hemos dicho que debe ser a cuenta de capitalización individual el 6%, Sí. y si se nos acoge la propuesta del seguro longevidad, es que cada trabajador contrata su propio seguro longevidad hasta los 80 años, y por tanto no estamos hablando de solidaridad intra e intergeneracional, sino que nosotros consideramos claramente que eso debe ir por fortalecer el pilar solidario constituido por la pensión garantizada universal, estableciendo esta medida de compensación que nos permita justamente ir en escalada de la pensión en la medida que vaya progresando justamente en los años de sobrevida del pensionado. Luego nosotros hemos planteado otras materias, por ejemplo, terminar con las cuentas nacionales, cuestión que ya el propio Ejecutivo, la propia ministra, ya lo ha descartado públicamente, lo que es un avance importante. Nosotros hemos señalado que hay que aumentar la competencia en la administración de los fondos de pensiones, incorporando las cooperativas u otros estamentos que nos permitan justamente mejorar la competencia. Hemos señalado también que el cobro de comisiones debe ser contingente al aumento de los fondos de los trabajadores, y hemos planteado también otra materia que reconocemos que ha sido más complejo, que hizo relación con la ley de la Marraqueta, que fue un proyecto que presentamos su oportunidad en el Senado, una reforma constitucional, y luego la ex senadora Carolina Goich lo incorporó también como parte de su programa de gobierno, y también lo ingresamos como indicación al proyecto que está hoy día en la Comisión de Hacienda, que se abra una cuenta de capitalización individual por cada nacido vivo y se genere un aporte inicial por parte del Estado pensando en ese momento se hablaba de 1 millón de pesos. Estamos hablando de la elección presidencial cuando salió elegido por segunda vez el presidente Sebastián Piñera. Senador, lo último que quiero preguntarle... También hemos planteado otro elemento que es muy importante, que dice relación con establecer estímulos para el retraso voluntario en la edad de jubilar. Vale decir que aquella persona que voluntariamente retrase la edad de jubilar, vuelvo a insistir, sin cambiar la edad de jubilar de los 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres, permita efectivamente mejorar en un 0,8% la pensión por un aporte del Estado, y que haya una libre disponibilidad justamente de las constituciones efectuadas durante ese año que ya el trabajador voluntariamente retrasado la edad de jubilar. Esto fue una propuesta que yo le presenté al presidente Piñera cuando fue candidato en el para el segundo mandato, que lo incorporó en su programa de gobierno, que es similar justamente al modelo alemán, que permite justamente retrasar voluntariamente la edad de jubilar. Senador, que tenemos varios temas y se nos va acabando el tiempo. Lo último que le quiero preguntar sobre reforma previsional. ¿Qué posibilidad hay que Chile Vamos pueda acceder a un 3 y 3? Porque también se ha hablado de llegar a un punto de encuentro entre lo que ha dicho el gobierno y entre lo que dicen ustedes. De hecho, el diputado Undurraga, presidente de la ADC, decía, bueno, ¿por qué no nos sentamos sobre la mesa partiendo de la base de un 3 y 3? Para que queden de alguna u otra manera todos conformes y se pueda lograr el acuerdo. No, eso está completamente descartado, y nosotros en el día de hoy tendremos un encuentro de todos los senadores de Chile Vamos, que nos reuniremos a partir de las 19 horas, justamente a fijar posición respecto a la reforma previsional. Quiero contarle que Renovación Nacional también está trabajando en una propuesta de ley corta de reforma previsional que nos permitiría justamente avanzar en los temas en los que tenemos acuerdo, y que también vamos a poner sobre la mesa en nuestras conversaciones con la ministra del Trabajo y Previsión Social. Los que hemos estado en diálogo con la ministra son Franz Sauerbaum como jefe de bancada de los diputados, también el senador Rodrigo Leley, el que habla como presidente del partido. Los tres hemos estado en conversaciones con la ministra del Trabajo y Previsión Social para abordar justamente esta reforma que es urgente y necesaria. Bueno, vamos a quedar muy pendientes a esa discusión que, como decíamos al comienzo, ha durado bastante tiempo. Ojalá se pueda lograr un acuerdo, senador, pensando en todos los chilenos y chilenas. Otro tema, gira del presidente de la República en Europa. Durante las últimas horas se realizó una especie de homenaje al ex juez Baltasar Garzón. Se le entrega una medalla y ha habido muchas reacciones desde este otro lado, desde nuestro país. ¿Cómo observó ese hecho? ¿Cuál es el análisis que hace usted? A ver, yo le quiero señalar no solamente como presidente de partido, sino también en mi doble calidad de presidente de la Comisión tanto de Relaciones Exteriores como de Derechos Humanos del Senado. Yo soy presidente de ambas comisiones. Yo quiero decir que no comparto en absoluto justamente esta condecoración que ha hecho el presidente Boric el ex juez Baltasar Garzón. Primero porque Baltasar Garzón, recordemos, participó en el homenaje que se le hizo a la primera línea. Él estuvo presente acá
básicamente se justificó la violencia como método de acción política. Luego también apoyó a las pretensiones de Bolivia respecto de una salida mediterránea al Océano Pacífico. Luego también Pero eso podría acusó interpretarse como su rol de abogado. De hecho, en esa línea es el argumento que entrega, por ejemplo, el canciller. Bueno, también acusó básicamente al Poder Judicial de Chile de estar cooptado por una determinada posición ideológica. De alguna manera ha estado finalmente en una posición bastante crítica respecto de la independencia de nuestros poderes. Sí, senador. Estamos con un problema en la conexión. Ahí está el senador nuevamente. Sí, lo escuchamos, eso no es senador. compatible en absoluto con esta disposición que finalmente una condecoración que no representa al Estado de Chile y no me queda la menor duda, más allá de las situaciones de derechos humanos. Creemos sin lugar a dudas que él ha sido un actor que ha estado en contra de las pretensiones de nuestro país, particularmente en la defensa de la integridad territorial. Recordar que en la discusión y en el proceso que se siguió en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, finalmente él se cuadró con la posición boliviana versus la pretensión de Chile de mantener justamente nuestra integridad territorial. ¿Y qué le parecen, por ejemplo, declaraciones como las del senador Insulza, cuando dice, pareciera que están molestos porque Garzón fue el quien detuvo a Pinochet, o quien al menos dio la orden de aquello? No, en absoluto. O sea, claramente no guarda relación un tema con el otro. Creemos sin lugar a dudas que hay que ser muy cuidadosos cuando se... ¿Pero hizo bien o hizo mal Baltasar Garzón en ese momento si nos remontamos a 1998? Bueno, mire, a ver, yo diría lo siguiente. Yo diría que acá está en discusión finalmente si finalmente él tenía las competencias o no para aquello. Creemos que todo lo que avance en establecer justicia y, por supuesto, verdad va en la dirección correcta, pero hay que tener cuidado sí con las verdades oficiales. Y yo quiero hacer un llamado de atención sobre el particular. Cuando el gobierno, por ejemplo, pone énfasis en establecer una comisión contra la desinformación, eso podría afectar eventualmente a la libertad de expresión. O cuando, desde el punto de vista de los 50 años del golpe... Estamos nuevamente con un problema en la conexión con el senador Francisco Chaguán. Lo vamos a resolver. Ahí está nuevamente. Senador, tuvimos un par de segundos. Senador, tuvimos un par de segundos sin conexión, así es que si quiere retome la idea porque hubo como 3 o 4 segundos en el que no lo escuchamos. No, yo le estaba señalando claramente que acá hay que tener cuidado con aquellos gobiernos que intentan establecer verdades oficiales. Y por supuesto, por ejemplo, la... Comisión contra la Desinformación afecta gravemente o pudiera afectar gravemente la libertad de expresión. Segundo, dice relación también con los aniversarios o la conmemoración, particularmente de los 50 años del golpe de Estado. Hay que entender claramente que el 11 de septiembre del 73 quien fracasó fue la política, que no fue capaz de condenar a tiempo la validación de la violencia como método de acción política a partir del Congreso Termal del Partido Socialista del año 68, que fue incapaz de dirimir las diferencias y la intolerancia que se estaba generando en la sociedad. Y por supuesto que nadie puede avalar las violaciones a los derechos humanos. Nosotros creemos sin lugar a dudas que la protección de la dignidad del ser humano implica que uno debe condenar toda violación a los derechos fundamentales. Pero ciertamente acá lo que ocurrió el 11 de septiembre del 73, contar además que yo tenía tan solo 1 año y medio. Sí, pero independiente de eso, escucho su análisis. Por tanto, no tenemos el peso de la historia, sino que simplemente señalar que acá es muy importante entender que acá se requiere tener cuidado con el establecimiento de verdades oficiales, y acá lo que se requiere es estar pensando en los próximos 50 años más que en los 50 años que pasaron. No me quedó claro en todo el análisis que hizo si justifica o no justifica lo que pasó. Sí, no me quedó claro en todas sus respuestas si justifica o no justifica el golpe del 73. ¿Cómo se puede justificar una interrupción o un quiebre institucional? Eso no es posible. Pero claramente acá lo que falló el 11 de septiembre del 73 fue la política. La política que fue incapaz de condenar en tiempo oportuno la violencia de grupos radicalizados, y también que el propio sistema político no pudiera resolver
de manera institucional justamente frente a una eventual quiebre. Y si para usted es tan importante la institucionalidad, ¿por qué todavía no hay una certeza, al menos desde Chile Vamos, de firmar un compromiso, como ha invitado el presidente de la República, y dejar ahí la rúbrica en la que se pueda indicar, por ejemplo, de manera fehaciente a través de un documento, que nunca más el sistema político va a permitir algo así? Yo quiero señalar que siempre he estado disponible a condenar cada una de las violaciones de los derechos fundamentales. Quiero recordarle que el primer presidente de Renovación Nacional fue quien exigió el término al exilio, quien pidió adelantamiento de elecciones parlamentarias, y quiero decirle además que pidió la eliminación de la letra L en los pasaportes. Ha sido Renovación Nacional de manera irrestricta ¿Van a firmar, entonces? el que ha condenado las violaciones a los derechos fundamentales durante el régimen de Augusto Pinochet, pero además ha sido también Renovación Nacional el que ha condenado la violencia de grupos radicalizados que a partir del año 68 finalmente... Sí, senador, ¿van a firmar entonces? Que estamos en el tiempo. A una situación en que se declaró la ilegalidad del gobierno de Salvador Allende por parte de la Corte Suprema, por parte de la Cámara de Diputados, porque claramente acá hubo un régimen, sin lugar a dudas, que extralimitó sus facultades y distribuciones. Eso no justifica los quiebres institucionales, eso no justifica la violación a los derechos humanos, pero sí eso revela, por supuesto, el fracaso de la política para resolver de manera institucional justamente aquello. Como también quiero decirle que nosotros tenemos como Renovación Nacional que el pleno respeto a los derechos fundamentales es la piedra angular. Senador, entonces, ¿al menos están analizando firmar? No, lo que les quiero decir es que acá no había ni siquiera una propuesta de texto. Nosotros no estamos dispuestos a firmar respecto de verdades oficiales. Lo que sí estamos dispuestos a señalar que la condena irrestricta para las violaciones a los derechos fundamentales es una piedra angular para Renovación Nacional. Perfecto, le agradezco la conversación. Quedaron varios temas, pero tendremos otra oportunidad. Senador Francisco Chaguán, presidente de Renovación Nacional, muchas gracias por su tiempo con Hoy es Noticia a esta hora. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.